Elena no aparecía en el organigrama. Solo era una asesora técnica. Recuerda tu carril. Le espetó el director financiero cuando ella señaló una brecha de seguridad en el sistema de pagos de la startup. Una falla que, si se explotaba, podía hundir toda la ronda de financiación Serie B. Tenía el parche listo. Documentado. Aprobado por auditoría. Pero aquel engreído, con su sonrisa de tiburón y su chaleco de moda como si le diera inmunidad, simplemente cerró la pestaña en la pantalla compartida y dijo que lo pasaría a los desarrolladores más tarde. Elena no discutió. Solo sonrió. Tomó nota y subió el parche al entorno de staging inactivo que aún controlaba en silencio. Porque si hay algo que aprende una mujer en el mundo tech, especialmente una rozando los 40 que ya ha sido quemada por dramas de cofundadores, es que el silencio compra tiempo. Y el tiempo compra palancas de poder. La verdad es que Elena ni siquiera debería estar allí 6 meses atrás. La habían arrastrado de vuelta como a un fantasma por una cláusula olvidada en el contrato fundacional. La 64B, la arquitecta técnica fundadora, podrá ser reinstaurada como consultora de sistemas críticos en caso de reestructuración estratégica. Traducción: si todo se va al garete, trae de vuelta a Elena. Y se fue al garete con fuerza. La plataforma original de la empresa, una fintech emergente en Barcelona, se sostenía con café, ilusiones y créditos caducados en la nube. Javier, el CEO, le suplicó que regresara después de que su lanzamiento colapsara, fallos en el backend, fugas de datos, churn de usuarios tan alto que ponía nerviosos a los inversores de Venture Capital. Elena atendió la llamada mientras preparaba la cena en su piso de Gracia. No dijo sí de inmediato. Le hizo leer la cláusula en voz alta, solo para oír el quiebre de humildad en su tono. Luego volvió. Y como siempre, lo arregló. No con fanfarrias ni presentaciones, sino con sistemas limpios, capas de cumplimiento herméticas, dashboards de riesgos automatizados y un modelo de licencias que por fin pasó la revisión legal sin parecer escrito por un becario ebrio. Le entregaron un naufragio en llamas y ella les construyó una pista de despegue. Pero nadie quiere dar crédito a la reparadora cuando el avión echa a volar. Quieren sangre nueva. De exvistosos. Una historia que vender a los fondos sin explicar cómo la ex del fundador tuvo que pegar el motor con cinta adhesiva. Así que empezaron a marginarla. Primero, sus invitaciones a las planificaciones de sprints desaparecieron sutilmente. Luego, Javier olvidó incluirla en las sincronizaciones estratégicas. De repente, no estaba en ninguna lista de correos para la preparación de la Serie B. Aunque su documento de cumplimiento había sido copiado y pegado en el paquete de due diligence para inversores, con su nombre borrado. Y cuando lo señaló, silencio. Luego una disculpa por malentendido. Y nada más. Ahí llegó el nuevo VP de producto, Diego Santos. Con aire de estrella de baloncesto. Pelo impecable. Voz como un TED Talk con complejo de superioridad. Le dio la mano con 2 dedos. Como si le entregara un pañuelo mojado. He oído algo sobre tus contribuciones, dijo. Pero de ahora en adelante, mantengámoslo a alto nivel. No queremos aburrir a los inversores con código. Elena miró a Javier, que solo asintió como un muñeco con culpa. Lo que ayude, respondió ella y salió. Pero no se alejó mucho. Solo lo suficiente para ganar tiempo. Porque mientras ellos jugaban a la política, ella seguía bajo contrato. Y más importante, había reescrito la infraestructura de tal modo que la hacía esencial.
Ni siquiera sabían cuánto controlaba aún en silencio. Pero estaban a punto de descubrirlo. La primera vez que conoció a Diego. Él llevaba mocasines sin calcetines y aplaudió su propio chiste. Dijo algo sobre disrumpir la disrupción. Y rió como si hubiera resuelto el cambio climático. Javier lo presentó con demasiado contacto visual y poca vergüenza. Diego va a pulir nuestro proceso. Nos ayudará a elevar la narrativa. Narrativa. No producto. No infraestructura. No estabilidad. Narrativa. Traducción. Estamos pintando un cerdo con lápiz labial y esperando que los VC estén tan cafeinados que no noten el hocico. Diego la citó a un 1-1 ese mismo día. Dijo que era una sincronización. Pero en realidad era una evaluación de desempeño que ella nunca había aceptado. Mira. Elena. Respeto el terreno que has preparado. Dijo. Que en jerga corporativa significa estoy a punto de descartarte. Luego soltó el remate, pero tu sección en el deck de pitch es demasiado técnica. Nadie quiere oír sobre árboles de licencias encriptados o frameworks de confianza cero. Estos inversores quieren historia. Visión. No un postmortem de un bootcamp de DevOps. Estaba tan orgulloso de sí mismo. Se recostó como si esperara un choque de manos. Elena parpadeó despacio y preguntó, ¿y quién supervisa las declaraciones de riesgos en el paquete de cumplimiento? Él parpadeó más rápido. ¿Legal? No. Dijo ella y se levantó. A la mañana siguiente. Abrió la carpeta del deck para preparar una revisión con la inversora principal. Sofía Ruiz. Su sección. Originalmente 15 minutos de recorrido por sistemas centrales y claridad en auditoría de riesgos. Había sido destripada. Quedaban 5 slides. Uno era solo una foto de stock de un cohete. Sus notas desaparecidas. El timín de voz reescrito por Diego sin avisarle. No se enfureció. Ni siquiera envió un email. Abrió otra pestaña. Restauró su versión original y la subió a la instancia de backup oculta del deck que mantenía para exactamente este tipo de maniobras. Estaba sincronizada con el enlace de la llamada a inversores. Preautorizada a través de su entorno sandbox. A menos que alguien anulara manualmente el enrutamiento. El sistema usaría su copia por defecto. Ellos no lo sabían porque nunca se molestaron en preguntar cómo funcionaba realmente. Mientras tanto, Javier andaba estrechando manos y Diego hacía autoelogios en LinkedIn. Jactándose del liderazgo de producto en la intersección de visión y ejecución. Juraría que esta gente trata las buzzwords como condimentos. Echas suficientes y quizás no notes que el pollo está crudo. Pero enterrada en su adorada hoja de términos de serie B. Página 12. Subsección 5.1. Nota al pie B. Había una cláusula discreta. La demo de producto y cumplimiento debe incluir contribuciones de la arquitecta de sistemas designada Elena Vargas. Clasificada como contribuidora obligatoria para la validez de la hoja de términos. Lenguaje legal. Seco. Aburrido. Letal. Del tipo que nadie lee porque no tiene gráficos ni citas motivadoras. Pero Elena lo había escrito. Y más importante. Había negociado para mantener su nombre en esa cláusula al volver. Ellos estaban demasiado ocupados cambiando slides para notarlo. Demasiado vendiendo narrativa para recordar quién construyó el motor de esa narrativa. Así que esperó. No como un ciervo. Como una mecha. La llamada tenía esa alegría artificial quebradiza que las empresas inyectan en demos de alto riesgo. Todos de traje. Todos fingiendo. Javier abrió con su energía nerviosa habitual. Lanzando frases como hipercrecimiento. Trayectoria y velocidad de usuarios. Que en realidad no significaban nada.
Sofía Ruiz ya sorbía de una taza que decía datos o no pasó. Su rostro no se movió ni una vez. Pasaron por el relleno, branding, intros de equipo, pipeline. Que Diego insistió en narrar él mismo. Era resbaladizo. Hay que admitirlo. Sabía llenar un slide con palabras brillantes y hacer que la mediocridad sonara a genialidad. Pero Elena vio su mandíbula temblar cada vez que Sofía hacía una pregunta técnica que él redirigía. Ahí salía su nombre. A regañadientes. Como una píldora atascada en la garganta. ¿Y ahora? Dijo con el ritmo de un hombre pasando algo que no quiere. Escucharemos brevemente a nuestra asesora de sistemas Elena Vargas para recorrer cumplimiento de estructuras de IP. Elena ya estaba sin mute. Slide 11. El que él había destripado y reemplazado. Pero gracias al enrutamiento de backup que había cableado semanas atrás. Cargó su deck original. Y ahí estaba. Su voz superpuesta encajando limpia. Visuales nítidos. Esquema completo en movimiento. El mapa de validación de integridad de datos se pobló en tiempo real. La animación de flujo de riesgos corrió impecable. Los inversores se inclinaron. Hasta Sofía levantó la vista. Lo había hecho exactamente en 2 minutos. Lo justo para explicar cómo su IP estaba sandboxeada en subcapas específicas de licencias. Haciendo el mal uso traceable y la persecución hermética. Cuando Diego interrumpió. No con gentileza. No diplomáticamente. Solo ego crudo y pánico, Elena. Estás despedida. Vete ahora. Has terminado aquí. Lo dijo en vivo. ¿En la llamada? Frente a todos los inversores. Sin contacto visual. Solo palabras como un soplete al cuello. Elena no se inmutó. No respiró. Solo extendió la mano y cerró el portátil. Sin pausa dramática. Sin discurso. Solo una sonrisa tenue como si lo esperara. Porque lo esperaba. Se levantó. Caminó a la ventana de su piso. Vio un pájaro posarse en el aire acondicionado del vecino. Sacó el móvil y envió un texto a su abogada, activa cláusula 8.2b. Sin emoji. Sin explicación. Ella sabría. De vuelta en el Zoom. Le contaron después. El silencio brotó como moho. Un inversor ajustó sus gafas. Otro se desmutó. Dudó. Y se mutó de nuevo. Alguien escribió en el chat, ¿qué acaba de pasar? Javier se congeló. Diego actuó como si hubiera pateado una silla y no supiera cómo levantarla. Su circuito. Que apenas había mirado durante la llamada. Empezó a hojear frenéticamente la hoja de términos impresa en su regazo. ¿Y Sofía? Sofía no dijo nada. Solo bajó su taza. La colocó suavemente en el escritorio y abrió un PDF. Página 2. Cláusula 2.4. Elena ya no estaba en la habitación para explicar qué significaba. Pero ellos estaban a punto de averiguarlo. Las primeras palabras que rompieron el vacío aturdido después de que Elena se desconectara vinieron de Sofía. Y no eran cálidas. Eran clínicas. Afiladas como navajas. Tan calmadas que hicieron que todos en la llamada sintieran caer la temperatura 10 grados. ¿Por qué se ha removido a la señorita Vargas a mitad de presentación? No era una sugerencia. No era curiosidad. Era protocolo de descubrimiento. Javier parpadeó tan fuerte que casi expulsa sus lentillas. Abrió la boca y nada salió por 3 segundos completos. Luego se inclinó hacia la cámara como si la proximidad vendiera mejor la mentira. Hemos estado realineando estrategia internamente.
Sentimos que era momento de... Ya sabes. Agilizar. Vale. Dijo Sofía. Solo una palabra. No alzada. No apresurada. Solo definitiva. Ni siquiera levantó la vista de la impresión en su regazo. Cláusula 2.4. Dijo. Pasando la página una vez para efecto. ¿La financiación es contingente a la participación activa de Elena Vargas en el diseño? Entrega y soporte de todos los sistemas de infraestructura centrales hasta el cierre de Serie B. Otra pausa. Luego, ¿quién aprobó este despido? El silencio fue del tipo que hace doler los tímpanos. La cara de Javier enrojeció. El circuito parecía querer derretirse en su silla. Legal ni siquiera estaba en la habitación. ¿O si lo estaban? No levantaban la mano. Diego. Siempre el filósofo de fraternidad. Se encogió de hombros como si hubiera derramado cerveza en una alfombra, no era esencial. Lo tenemos cubierto. Ese fue el momento en que Sofía se quitó las gafas. Si has visto a un inversor quitarse las gafas a mitad de llamada, sabes que no es para limpiarlas. No se trata de visión. Es la calma antes de abrir la puerta de emergencia en pleno vuelo. ¿Cubierto? Repitió despacio. El manejo de claves de licencias. Que ella autorizó. ¿Quién las posee ahora? Silencio sepulcral. El esquema de responsabilidad para manejo de datos de terceros que pasó a auditoría la semana pasada. Diego parpadeó como si hablara en suajili. El framework de cumplimiento que vuestro equipo legal incluyó verbatim en el paquete de diligencia. Se inclinó adelante. ¿Me estás diciendo que nada de eso requería su participación activa? Era solo técnica. Ofreció Javier débilmente. Tenemos otros que firmaron esto. Ninguna respuesta. Porque ahí estaba lo que no entendían. Lo que la mayoría de hombres como Diego nunca entienden. Pensaban que Elena era la mona de código. La callada en la esquina tecleando sintaxis y murmurando sobre cumplimiento. No se daban cuenta de que se había incrustado como una médula espinal en cada función que ahora dependían para pasar legal. Asegurar socios de datos. Incluso sostener la hoja de términos de serie B. No era un nodo. Era el esqueleto. Y ahora el esqueleto había salido caminando. Lo que pasó después no fue drama. Fue descomposición. La realización extendiéndose por cada ejecutivo en esa habitación de que no tenían mapa. Ni brújula. Y el incendio forestal ya ardía. Diego intentó de nuevo, la traeremos de vuelta. Es solo un asunto de contrato. Sofía ladeó la cabeza. La despediste en vivo en una llamada grabada con inversores después de que empezara su segmento. Eso no es un asunto de contrato. Es una brecha. Se mutó. Luego dejó la llamada. No con aspavientos. No con rabieta. Solo un tiro de gracia preciso y salida. Javier parecía que alguien le hubiera extraído la espina dorsal por el canal auditivo. Un ingeniero pingueó en Slack, que acaba de pasar. Sofía Raikwit. No. Noray. Confirmó. De vuelta en su piso. El móvil de Elena vibró. La respuesta de su abogada, cláusula 8.2b activada. En espera. Apagó las notificaciones. Hirvió agua para té. Los dejó revolverse. El pánico real ni siquiera había empezado. A las 10:43 de la mañana. El Consejo Legal del Fondo de Inversión envió un email de una línea al alias legal interno de la empresa. Sin saludo. Sin firma. Solo,
Confirma el rol actual y estado de acceso de sistemas de Elena Vargas para las 5Z o la financiación. Se suspende. Ese email impactó como un rayo en un ático infestado de termitas. El fuego no se extendió. Explotó. Javier convocó una sincronización de liderazgo de emergencia. Diego llegó tarde. Aún masticando algo. Medio sonriendo como si fuera un malentendido clerical. El circuito estaba pálido y vidrioso. Dándose cuenta en tiempo real de cuántos sistemas tenían las huellas digitales de Elena codificadas en su ADN. Legal tartamudeó algo sobre revisar contratos. Ni siquiera habían sacado el suyo aún. Mientras. Intentaron ser listos. Asumieron que sería como otros consultores que podían congelar y reinstaurar con unos toggles en el sistema de autenticación. Así que probaron rehabilitar su cuenta antigua. Resetear contraseña. Restaurar roles. Acceso. Nada funcionó. Lo que no sabían y nunca pensaron preguntar era que a las 5:19 esa misma mañana, Elena ya había desactivado su cuenta desde dentro. Porque había construido la escalera de autenticación ella misma. Conocía cada ruta. Cada cadena de dependencias. Cada loophole de recuperación. Y había reescrito los umbrales de privilegios semanas atrás, redirigiéndolos a través de una clave autoexpirante que, una vez activada, revocaba acceso a admin y bloqueaba el sistema tras un bowl de terceros en escrow. La necesitaban para desbloquearlo. Ella no necesitaba nada. Al mediodía, una campaña de susurros empezó en Slack. Ingenieros screenshoteaban logs de commits enterrados mostrando sus sellos de autora en módulos principales de Framework. Uno encontró un diagrama de flujo etiquetado, capa proxy de exposición de responsabilidad, con una nota en la esquina, EV. Sus iniciales. Junto al visto bueno del director de cumplimiento. Otro posteó una captura de la árbol de licencias encriptado. Cada certificado digital para integración de terceros. Aún atado a una clave raíz emitida bajo sus credenciales temporales. Otro más. Un PDF timestamped titulado Memo de manejo de datos fase 2 marcado confidencial. Autoría suya. Cada archivo era otro dominó. Diego. Acorralado pero demasiado arrogante para sentirlo aún. Intentó adelantarse. Emitió un mensaje con Panduide, solo para aclarar. Elena fue una de varias contribuidoras a nuestra planificación de sistemas. Valiosa. Pero su trabajo era transicional y ha sido absorbido por equipos internos. Pensó que eso lo cerraría. Hasta que un ingeniero respondió públicamente en el hilo, con respeto. Eso es falso. La mitad del plan de despliegue actual enlaza directamente a su sandbox. Y aún no tenemos acceso a la licencia de cumplimiento de proveedores. Legal ha estado pidiendo días. Sin emoji. Sin sarcasmo. Solo hechos. El circuito mensajó a Diego directamente, esto no es manejable. Arréglalo ahora. Pero no había nada que arreglar. No rápido. No legalmente. No sin ella. Elena lo vio todo desplegarse sin teclear una palabra. No entró a Slack. No posteó. No llamó. Habían pasado 6 meses tratándola como un módulo plug and play. Ahora se daban cuenta de que había sido la placa base todo el tiempo. Y acababa de apagarse. La llamada del consejo empezó a las 11:17. Cámaras apagadas. Voces bajas. Sin preámbulo. Solo sonidos de respiraciones pesadas. Papeles revolviéndose y el ocasional tintineo de alguien sirviéndose bourbon en un vaso. Javier abrió con la energía de un hombre arrastrado tras un camión 8 horas, gracias por uniros. Hemos tenido desarrollos. Subestimación. Gruñó el director de operaciones.
Torpedeaste nuestra llamada de financiación a mitad y terminaste a una contribuidora nombrada en cláusula. Somos afortunados de que Sofía no haya pedido una injunction. El consejero general carraspeó como si deseara disolverse legalmente en niebla. He revisado la hoja de términos de nuevo. Cláusula 2.4 es innegociable. La implicación de Elena Vargas no es simbólica. Es estructural. Está atada a cada deliverable técnico desde fase 1 hasta auditoría post-cierre. Ella es solo una consultora. Cortó Diego. Voz quebradiza. No. No lo es. Espetó el consejero. ¿Y si hubieras leído algo de lo que envié los últimos 2 trimestres? Lo sabrías. Ya hemos brechado 2 acuerdos de proveedores por perder su autoridad de firma. 3 más lapsarán en 72 horas si no autoriza el traspaso de licencias. Estamos legalmente acorralados. El silencio que siguió no era confusión. Era reconocimiento. Ya no dirigían una empresa. Estaban en medio de una quema controlada con gasolina en los zapatos. Un outreach de emergencia salió esa noche hacia ella. Enviado por 3 bandejas diferentes. 2 textos. Un DM de Slack de Javier mismo etiquetado alta prioridad, solo necesito hablar. Elena vio llegarlos sin leer. No respondió. No tenía razón. Ellos habían tomado su decisión. Ella solo les dejaba vivir en ella. Al día siguiente, el equipo de Sofía lanzó una indagación discreta a un servicio de verificación de antecedentes. Cosas estándar de due diligence. Salvo que esta vez no era sobre código o cumplimiento. Era sobre carácter. Y lo que encontraron sobre Diego bastó para hacer quebrar la voz de Javier en la siguiente llamada. Resulta que en su startup anterior, una financiada bajo el paraguas VC menor de Sofía, Diego había pasado por alto un incidente de misreporting financiero atado a métricas de churn de clientes. Nada criminal. Pero profundamente poco ético. Barrido bajo la alfombra durante la adquisición. Pero el reporte aún flotaba en los archivos de inversores. Sofía lo encontró en menos de 6 horas. ¿Por qué no se flaggeó esto en el proceso de contratación?, preguntó alguien en el consejo. Javier no tenía respuesta. Había avalado a Diego personalmente. Lazos de fraternidad. Confianza compartida. Toda esa basura legada que llaman instinto GAT. Mientras, el contrato original de Elena resurgió por fin. El consejero lo leyó en voz alta como narrando un crimen de guerra. La abajo firmante Elena Vargas es designada como consultora crítica per sección 3.1a. Además, bajo 8.2b. La señora Vargas retiene derechos de la ISEN sin fallback a cualquier IP que haya autorizado personalmente. En caso de brecha material o remoción involuntaria durante ciclos de financiación activos. Alguien tosió. Derechos de la ISEN sin fallback. Significa, dijo el consejero plano y sombrío, que lo posee. No exclusivamente. Pero suficiente para que no podamos desplegar, licenciar o modificar ninguno de sus sistemas sin su consentimiento expreso. Construyó su propio interruptor de apagado. ¿Podemos revertirlo?, preguntó alguien quedo. No. ¿Y ella realmente no le dijo a nadie? No necesitaba, replicó el consejero. Lo firmamos. Está en registro. Solo nunca esperamos que lo usara. Javier se hundió más en su silla. Diego se había callado. El tipo de silencio que filtra sudor por la camisa. Habían construido un pitch sin leer el manual de instrucciones. Y ahora las manos que cablearon toda la máquina habían salido con la única copia. La llamada con Sofía estaba programada para las 6:30 de la mañana. En punto,
Sin invitación de calendario. Solo un mensaje corto de su asistente ejecutivo, la señora Ruiz solicita una conversación privada. Línea directa. Sin intermediarios. Elena contestó al primer tono. ¿Elena? Dijo. Voz fresca. Compuesta. Sin fingir amistad. He leído cada documento. Cada log de Kemit. Cada cláusula. Sé lo que hiciste. No se disculpó. No le agradeció. Solo dijo, entonces entiendes por qué me fui. Hubo un latido de silencio al otro lado. No vacilación. Respeto. Lo entiendo. Dijo. También entiendo que esta empresa no puede asegurar Serie B sin tu consentimiento. Otra pausa. Me gustaría ofrecer una solución. Sin títulos. Replicó Elena. Sin gestión de equipo. No vuelvo como empleada. Sofía no objetó. Quiero derechos de la licensing completos. No transferibles. Contratados a través de mi propia SL. Sigo como activo externo. No staff. Cada línea de código. Cada estructura de datos que autoricé queda mía a menos que se sublicencie explícitamente. Entendido. Dijo. Quiero pago retroactivo. Doble de lo prometido en el contrato de consultoría original. Pago atrasado completo. ¿Sin negociación? ¿Hecho? Diego fuera. Efectivo inmediatamente. Renunció esta mañana. Quiero a Javier fuera. Título de CEO vacante. No me importa quién lo reemplace. Pero él termina. Otro aliento. Voto del consejo ya pasó. Está fuera. Avanzamos con liderazgo interino. Y finalmente. Dijo Elena. Dejando su voz descansar a volumen pleno por primera vez en la semana. Cualquier sistema o producto dependiente de mi infraestructura avanza solo con mi aprobación escrita. Si no overrides. Quiero autoridad de sign-off final escrita en los acuerdos de licencias para cualquier cosa que toque cumplimiento. Control de acceso o despliegue. Oyó exhalar a Sofía. No en frustración, sino como alguien soltando el volante y dándose cuenta de que por fin es seguro. ¿No venganza? Preguntó. No. Dijo Elena. ¿Control? Pasó un momento. Entonces todo hecho. Sin ceremonia. Sin tira y afloja legal. Solo ejecución quirúrgica limpia. Terminaron la llamada sin charlas pequeñas. Sin felicitaciones. Sin genial reconectar. Solo el sonido inconfundible de un equilibrio cambiando. En una hora. Su nuevo contrato estaba en la bandeja. PDF notariado. Timestampe. La transferencia de derechos de la licensing de IP se formalizó bajo una nueva entidad que había montado meses atrás. En silencio. Preventivamente. El logo era simple. Solo una letra y una línea. Porque no se trataba de branding, sino de palanca. La empresa no le pertenecía. Pero su futuro pasaba por su escritorio ahora. No volvió a la oficina. No pidió bienvenida. Habían hecho eso imposible. No necesitaba una silla en su mesa. Había construido la base debajo de ella. El comunicado de prensa cayó a las 7:01 de la mañana. Un martes. Enterrado bajo olas de headlines de financiación fintech. Pero quien prestaba atención sintió el cambio. El título era basura pulida de PR, reestructuración de liderazgo y realineamiento estratégico.
Pero el subtexto era sangre en el agua. Sin citas de Javier. Sin mención a Diego. Solo un párrafo estéril anunciando un equipo de liderazgo interino y nuevas prácticas de oversight lideradas por cumplimiento. El tipo de lenguaje que solo surge después de que alguien con poder real diga limpia la casa. Internamente, la reacción se dividió. La vieja guardia. Los que jugaban ping-pong con Javier y reían los chistes de Diego en Dex. O se callaron o saltaron del barco en silencio. Los ingenieros empezaron a desarchivar hilos antiguos. Hilos con su nombre. Hilos que ahora leían como profecía. Mientras, Diego borró su LinkedIn en mitad de la noche. Su último post. Un selfie engreído con caption, construyendo leyendas desde dentro. Desaparecido. Borrado. Sin adiós. Sin anuncio. Solo vapor digital. Javier. Siempre el cobarde. Ni siquiera ofreció una entrevista de salida. Según susurros de Slack. Le dijo al consejo que necesitaba un reset mental, y huyó a algún retiro wellness empapado de bosque en los Pirineos. Donde hombres ricos fingen que la IA borra el fracaso. Probablemente esté jornalando en una yurta ahora. Escribiendo afirmaciones sobre reclamar energía fundadora. ¿Y ella? No apareció. No físicamente. Su regreso vino a través de una entidad Shell. EV42 Soluciones SL. Sin logo. Sin lista de empleados. Solo una función vinculante. Licenciadora exclusiva de todo código de infraestructura autorizado por Elena Vargas entre Q2 y Q4 del año fiscal actual. Cada sistema que importaba operaba ahora bajo una clave sublicenciada a través de EV42. Acceso requería su sign-off. Despliegue requería su firma. La empresa no podía empujar una actualización sin su luz verde. Ni siquiera llegaban a decir su nombre ya. Solo nuestro partner externo de arquitectura de cumplimiento. Que lo expliquen en su organigrama. La primera llamada a inversores post-caos fue delicada. Cámaras on. Sonrisas demasiado amplias. Actuando como si el edificio no hubiera sido fumigado desde dentro. Sofía la lideró con precisión calmada. Exponiendo un nuevo roadmap lleno de frases como framework de madurez y crecimiento alineado a riesgos. Luego a mitad. Dijo, y ahora volvemos al overview técnico de cumplimiento liderado por nuestra arquitecta de sistemas licenciada. No dijo su nombre. No necesitaba. Elena desmutó. El Babeform pulsó. Procedamos desde slide 11. Dijo. Voz pareja. Inafectada. ¿Dónde lo dejó? Y habló. Limpio. Afilado. Solo hechos. Sin preámbulo. Sin emoción. Solo estructura. Assurance. Y exactamente el lenguaje que hace a capitalistas de riesgo sentir que su dinero ha sido bendecido por una deidad con bloque legal. Cuando terminó. Clicó mute. Nadie dijo una palabra. Ni Sofía. Ni el CEO interino. Ni los inversores. Ni una sola garganta carraspeada o teclado tecleado. Era el tipo de silencio que no es incómodo. Es reverencia. No por ella. Sino por el control. Porque todos entendían ahora, esto no era su comeback. Era su confirmación. La chica que despidieron nunca volvió. La mujer en esa llamada nunca se fue. Es tarde. No medianoche tarde. Solo esa hora suave. Respirable cuando las calles se pliegan en sí mismas y nadie tiene prisa ya. Estoy en un café de esquina. Del tipo con sillas desparejadas y un barista que no juzga cuánto te quedas.
El té está tibio. La luz ámbar. Mi portátil ronronea junto a un tart de almendra a medio comer que olvidé pedir. No estoy en una oficina. No necesito. Reviso mi bandeja. Sin prisa. Ávido. El último reporte de inversores está ahí. Sellado y final. Serie B confirmada. Oversubscrita incluso. El fondo de Sofía dobló su posición. El Consejo votó hacer el oversight de cumplimiento externo permanente. Y enterrado en el apéndice. Ahí está en letra impresa. Todos los sistemas de infraestructura actualmente bajo licencia a EV42 Soluciones con autoridad técnica final retenida por Elena Vargas. Ningún comunicado la nombró. Ningún memo interno la dio la bienvenida. No se atreverían. No después de lo que pasó. Pero el papeleo habla más alto que la pose jamás podría. Abro la hoja de términos de nuevo. Página 2. Cláusula 2.4. La que saltaron. La que nadie pensó importaba. Aún está ahí. Inalterada. Financiación contingente a la participación activa de Elena Vargas. Curioso con las cláusulas, la gente solo las cuida cuando las rompe. La había construido como una mina terrestre. Enterrada. Dormida. Silenciosa. Hasta que alguien pisara lo bastante fuerte para detonarla. Mi móvil vibra. Es un número que reconozco pero no he guardado. No necesito. El mensaje es corto, has hecho tu punto. Ahora mandas tú. Lo miro un momento. Sin emoji. Sin firma. Solo rendición reacia escrita en lenguaje de cobardes. No respondo. ¿Qué hay que decir? Cierro el portátil. Me recuesto en la silla y sorbo mi té. Se ha enfriado. Pero aquí está quieto. Limpio. Sin decks de pitch. Sin pins de Slack. Nadie diciéndome que me haga más pequeña para que sus egos quepan en el marco. Me cortaron el micrófono. ¿Y ahora? El silencio es mío.